Bueno, en esta clase vamos a tratar de explicar lo que es la factorización de trinomios. Para la factorización de trinomios, primero recordemos que un trinomio factorizable es una expresión algebraica que consta de tres términos y que no poseen factor común, es decir, para poder aplicar cualquier técnica de factorización de un trinomio, dicho trinomio no debe poder ser factorizado por el factor común. Ahora, entre las técnicas de descomposición que son trinomios factorizables se tienen las siguientes. La número 1, el trinomio de la forma x cuadrado más o menos bx más c. Cuando hablamos de más o menos es porque o solo se va a tomar el más o solo el menos. La segunda forma sería trinomio de la forma ax cuadrado más o menos bx más o menos c. Acá vamos a diferenciar una parte. Si tenemos un trinomio de la primera forma, sería algo como eso. X cuadrado menos 2x más 5, por nombrar un caso. Si ese sería de la forma x cuadrado más o menos bx más o menos c, ese de acá. Ahora, si queremos diferenciar del segundo, pues prácticamente el coeficiente de la x cuadrado tendría que ser diferente de 1. Acá el coeficiente de x cuadrado es 1. Aunque no lo agregamos, pero sabemos que ahí está. Entonces, para diferenciarlo, podríamos decir que tiene coeficiente 7x cuadrado menos 2x más 5. Vean, parece que es el mismo trinomio, pero no, porque el coeficiente de la x cuadrado prácticamente es diferente y se tendrían que factorizar de forma diferente ambos. Y la última forma sería un trinomio cuadrado perfecto, TCP. Para esto debe cumplir una condición en donde tenemos el cuadrado de la primera cantidad más o menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda, y acá siempre será un signo más el cuadrado de la segunda cantidad. Siempre que tengamos un trinomio que cumpla con esa condición, entonces se podrá factorizar y se convertirá prácticamente en un producto notable, ya sea en el cuadrado de la suma o en el cuadrado de la diferencia. Para factorizar todos los trinomios se utilizará una técnica de descomposición llamada aspa simple o método de tijeras. Veamos, la técnica de aspa simple sirve para descomponer cualquier trinomio de grado x elevado a la 2n y que no poseen factor común. Se llama aspa simple o método de tijeras por su parecido a las aspas de un ventilador o a un par de tijeras abiertas. Bueno, lo importante ahorita es entender esta parte. ¿Por qué nada más funcionará para trinomios de este grado? Porque en ese caso todo inicia con x al cuadrado. Si esta x la multiplicamos por 2, entonces tendríamos una x a la cuarta. Entonces, si un trinomio empieza con x a la cuarta y el segundo término es la mitad de este, por así decirlo, de x al cuadrado, más un término independiente, entonces acá podemos utilizar lo que es aspa simple para factorizar un trinomio de esta forma. Aquí puede haber un número entero, un término independiente, prácticamente cualquiera, pero lo importante es esto, que el segundo término tiene que, el exponente del segundo término tiene que ser la mitad del exponente del primer término, y todo depende de acá de lo del grado 2n que nos menciona acá, es decir que n tomaría en este caso el valor de 2. ¿Qué sucedería si n toma otro valor? Vamos a elegir este color. ¿Qué sucedería si n, en este caso tuviéramos x elevado al cuadrado siempre, pero n toma el valor de 3? En este caso me quedaría que x a la sexta. Entonces el segundo término tendría que ser la mitad de este exponente, el exponente del segundo término.
tendría que ser al cubo. Más o menos, vean aquí puede ser cualquiera, un término independiente cualquiera. Si tuviéramos el x al cuadrado siempre, pero ahora multiplicado por 4, significa que acá tendríamos x elevado a la octava, más el segundo término debería de tener la x con la mitad de este exponente, que en este caso tendría que ser a la cuarta, más un tercer término que podría ser cualquier término independiente, por así decirlo, 5, o cualquier término independiente. Pero en estos casos lo importante es que cuando hablamos de grado 2n es porque al inicio se tiene al cuadrado, pero si esta n toma cualquier valor, como por ejemplo ya lo vimos con 2, 3 y en este caso 4, tendríamos un trinomio también, pero el trinomio debe cumplir con esas condiciones. Bueno, veamos la primera forma, que sería trinomio de la forma x cuadrado más o menos bx más o menos c. En este caso solo podríamos resolver trinomios como x cuadrado más 6x menos 3, ese podría ser un trinomio, o no necesariamente la x, podría ser a al cuadrado menos 5a más 10, podría ser ese trinomio, o no necesariamente la a, podríamos trabajar con cualquier letra, m cuadrado más 5m menos 6, podría ser también cualquier trinomio que tenga esta forma podrá ser factorizado como en los ejemplos que veremos a continuación. Es importante recalcar que el coeficiente de esta x cuadrada, en este caso ese coeficiente es de 1. Acá también coeficiente 1, coeficiente 1 y coeficiente 1. Tenemos que distinguir de cuando el coeficiente de esta variable al cuadrado sea diferente de 1. Si es 1, pues el proceso que seguiremos será como el de los ejemplos que veremos a continuación. Veamos el ejemplo 1. Vamos a factorar o factorizar x cuadrado más 5x más 4. En este caso, lo que haremos es, vamos a aplicar el aspa simple, eso es importante, vamos a aplicar aspa simple, ¿ya? Vamos a utilizar aspa simple o el método de tijeras, lo podemos llamar cualquiera de las dos formas, y tendríamos lo siguiente. Primero tomamos el término que está elevado al cuadrado y lo descomponemos en dos términos. He de aclarar, por ejemplo, cuando descomponemos el 6 en dos términos, eso sería como decir 2 por 3, que también me da 6. O también si tenemos 6 por 1, ahí tenemos dos términos, pero están descompuestos en dos factores. Lo mismo vamos a hacer acá, pero con la x. La x cuadrada descompuesta en dos factores podría ser x por x. X por x nos da x cuadrado. Es importante que ese resultado tiene que coincidir con este de acá. Ya tenemos lo primero. X por x nos da x cuadrado. Ahora vamos a descomponer el tercer término. Vean que el término central lo vamos a dejar para después. Después de descomponer el primer término, vamos a descomponer el último término. El 4 descompuesto en factores podría ser, ya sea 4 es igual a 2 por 2, o también puede ser 1 por 4. Cualquiera de las dos formas puede ser aceptada. En estos casos, prácticamente ustedes tienen que decidir cuál de las dos nos conviene más. Yo voy a utilizar 1 por 4. Vean, utilizo 1 por 4. Es importante que el signo también debe coincidir. Si esos dos valores son positivos, ese signo también será positivo. Es decir, que si acá tenemos más 1 y más 4, al multiplicar más por más, nosotros obtendremos un signo más. Ese signo también debe coincidir con este término. Ahora, una vez que ya tengamos estos valores, y vamos a aclarar algo por acá,
las primeras dos columnas, esa sería la primera columna y la segunda columna, las primeras dos columnas se multiplican. Y los términos que resulten tienen que coincidir con el primer término y en este caso tiene que coincidir con el último término. Ahora, después de tener estas dos columnas, vamos a multiplicar en aspa. Este término lo multiplicamos por 4 y eso nos daría más 4x. Recordemos que ese 4 tiene signo positivo. Ahora x lo multiplicamos por 1 y eso nos daría como resultado x. Acá en esta columna, en la columna de los resultados después de multiplicar, vamos a sumar o restar. En este caso, ¿quién nos dirá si vamos a sumar o restar? Los signos. Como son signos iguales, sumamos. X más 4x sería 5x. Este resultado, para saber que este proceso que hicimos acá es correcto, este resultado tiene que coincidir con el término central y ahí es en donde utilizamos el término central. Si estos dos resultados coinciden, significa que hemos factorizado bien la expresión. Ahora, para expresarlo como paréntesis, recordemos que cuando teníamos un factor común, lo voy a hacer por acá, en la esquina, cuando teníamos, por así decirlo, xy más x cuadrado, eso nosotros lo colocábamos en dos factores. El primero era el factor común y después adentro del paréntesis nos podría quedar y más x. Entonces teníamos dos factores, el primero y el segundo. Entonces acá el trinomio siempre va a quedar como dos factores, pero ¿quiénes serán esos dos factores? O esos dos paréntesis, sencillo. Acá tenemos dos filas. Esa sería la primera fila y la segunda fila. La primera fila en donde estaría x y 1, ese sería nuestro primer factor, entonces ese trinomio quedaría igual al primer factor. Esta fila lo vamos a poner entre paréntesis, x más 1, recordemos que ese 1 tiene un signo más, x más 1 en el primer paréntesis y en el segundo paréntesis colocaremos la segunda fila, que sería x más 4 por x más 4. Vean, prácticamente acá tenemos como resultado el primer factor y el segundo factor. Y acá ya tenemos factorizado, es decir, vamos a borrar todo lo demás, es decir, que x cuadrado más 5x más 4 factorizado sería igual a x más 1 multiplicado por x más 4. Si nosotros resolviéramos esta multiplicación de polinomios, llegaríamos exactamente a este resultado. Veamos el ejemplo 2. Vamos a factorar m cuadrado más 4m más 3, siempre utilizando aspa simple. Ahora, como ya vimos en el primer ejemplo cuáles eran las columnas, las filas, para hacer un poco más rápido el proceso. Primero, vamos a descomponer en dos factores m cuadrado. Recordemos que descomponer en dos factores es expresarlo como una multiplicación. Eso iría en la primera columna. M por m multiplicado nos daría m cuadrado y acá tendríamos los dos factores. Recordemos que acá tendríamos la primera fila y esa sería la segunda fila. Ahora bien, vamos con la segunda columna acá. Vamos a descomponer 3 en dos factores. Cualquiera dirá, pero 3 descompuesta en factores, ¿cómo nos quedaría? Sencillo. Como 3 es un número primo y ya no lo podemos simplificar para sacar más factores, entonces lo que haremos es tomar el mismo 3 y multiplicarlo por 1. En este caso ambos tienen que ser positivos porque el signo del 3 es positivo. Y acá al multiplicar más por más nos daría un signo más. Ahora lo que vamos a hacer, una vez que tengamos las dos columnas, multiplicar la primera fila con la segunda fila y segunda fila con la primera fila. M por 1 nos daría como resultado
m positivo, o 1m, como lo queramos ver. M por 3 sería como resultado más 3m, y como ambos son positivos, recordemos que en esta columna vamos a sumar o restar de acuerdo nos dicten los signos. En este caso, como ambos son positivos, vamos a sumar. Nos quedaría más 4m, y como podemos observar, más 4m coincide exactamente con el término central. Entonces, al coincidir estos dos, estamos conscientes de que este proceso es el correcto. Y ahora, para dejar la forma factorizada del trinomio, vamos a tomar la primera fila, que sería m más 3, eso sería igual a m más 3, el primer factor, y la segunda fila sería el segundo factor, que en este caso sería m más 1, multiplicado por m más 1. Y acá tendríamos la forma factorizada. Repito, si multiplicáramos esos dos polinomios, llegaríamos exactamente al trinomio. Bueno, ahora veamos el ejemplo 3. Nos piden factorar x cuadrado menos 2x menos 15. Primero, siempre vamos a utilizar aspa simple. Vamos a descomponer en dos factores x cuadrado, el primer término. En este caso, pues, descompuesto en dos términos x cuadrado, nos quedaría x por x, que nos daría x cuadrado. Ahora, esa sería la primera columna. En la segunda columna, descomponemos el último término, que sería menos 15. Menos 15 descompuesto en dos términos, y acá vamos a tener cuidado, porque 15, las formas descompuestas en dos factores podría ser 3 por 5, podría ser también 15 por 1. Cualquiera de las dos la podemos utilizar. En este caso voy a utilizar 3 por 5. Yo lo voy a colocar así, 3 por menos 5. ¿Por qué por menos 5? Uno de los dos tiene que ser negativo. ¿Por qué? Al multiplicar los signos, más por menos, eso nos daría menos. Y 3 por 5 sería 15. Y este dato tiene que coincidir exactamente con el término, con el último término. Acá, en este caso, pues ustedes tienen que jugar con los signos, tanto se lo pueden colocar al 3 como al 5, ahí dependerá de cómo les funcione a ustedes. Yo lo voy a dejar así, y tendríamos lo siguiente: multipliquemos en aspas, tendríamos x por menos 5, eso nos daría menos 5x, y ahora x por 3, eso nos daría 3 positivo. Ahora bien, en esta columna recordemos que vamos a sumar o restar de acuerdo sean los signos. En este caso tendríamos que restar porque tenemos signos diferentes. Más 3x menos 5x, eso sería una resta y nos daría menos 2x. Ahora bien, el menos 2x que obtuvimos como resultado, como podemos observar, coincide exactamente con el término central. Significa que la forma factorizada de este trinomio sería, vamos con la primera fila. La primera fila me quedaría x más 3, entonces x más 3 sería el primer factor o el primer paréntesis. Ahora, el segundo tendría que ser la segunda fila, que en este caso sería x menos 5, multiplicado por x menos 5. Y ya tenemos la forma factorizada del trinomio. Es decir, que, vamos a borrar, x cuadrado menos 2x menos 15 en su forma factorizada sería igual a x más 3 multiplicado por x menos 5. Veamos el ejemplo 4. Factorar x cuadrado más 10x más 24. Primer paso, vamos a descomponer en factores lo que es la x al cuadrado. Descompuesta en factores nos quedaría x por x cuadrado. Ahora bien, vamos a descomponer en factores el 24, y acá sí 24 podría descomponerse de varias formas. Por ejemplo, 24 podría ser igual a 2
podría ser igual a 12 por 2, que nos da 24, también 6 por 4 y también 8 por 3, que también sería 24. Cualquiera de estas tres formas factorizadas podríamos utilizar, pero dependiendo a cómo nos convenga. En este caso yo voy a utilizar esta forma, que sería 6 por 4. Voy a utilizar 6 por 4, ambos positivos, porque en este caso 6 por 6 me da 24 y más por más sería más. Y acá tenemos más 24, entonces coincide. Y ahora sí, una vez que comprobemos que esos dos resultados nos sean iguales a esos dos, entonces pasamos a multiplicar en aspas. Sería x por 4, eso nos da más 4x, y x por 6, eso nos da más 6x. Acá, como tenemos signos iguales, vamos a sumar. Ahora solo voy a colocar sumar porque son signos iguales. Sumamos y nos quedaría 10x positivo. Como podemos observar, este 10x coincide exactamente con el término central. Significa que este proceso es el correcto. Ahora colocamos la forma factorizada. La primera fila sería en este caso el primer paréntesis, que tendríamos como x más 6, eso sería igual a x más 6, multiplicado por la segunda fila sería el segundo paréntesis, que en este caso sería x más 4. Por lo tanto, la forma factorizada de ese trinomio tendría que ser x más 6 multiplicado por x más 4. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si ustedes no hubieran elegido 6 por 4 o hubiesen elegido 12 por 2 o 8 por 3? Lo que hubiera ocurrido que acá no nos hubiera dado el 10x y no hubiera coincidido con el término central. Si en algún caso no coincide con el término central, entonces no nos queda de otra más que borrar estos dos valores y probar con otros valores. Pero en el caso que, digamos, hubiesen elegido 8 por 3, si hubiéramos elegido 8 por 3 y los hubiésemos colocado acá, no nos hubiera dado 10x, hubiéramos borrado estos dos valores y hubiéramos colocado el 6 por 4, que es como lo que tenemos. Prácticamente acá es de ir probando. En este caso, pues ya la primera nos dio, pero en otros casos podría suceder que tendrían que regresar y borrar. Veamos el ejemplo 5 entonces. Tenemos que factorar a al cuadrado más 5a menos 14. Veamos primero, descomponemos en factores el a cuadrado, me quedaría a por a, eso nos da a cuadrado. Ahora vamos a descomponer en factores el menos 14. Y para descomponer en factores el menos 14 tendríamos 7 por 2. Vean que cualquiera de los dos tiene que llevar un signo menos. ¿Por qué? Porque el resultado acá es menos. En esa columna, recordémonos que tenemos que multiplicar. Si multiplicamos 7 por 2 nos da 14, pero los signos también se multiplican. Más por menos también me da menos 14. Cualquiera pudo haber utilizado acá menos 7 y 2 positivo, pero este signo no hubiera cambiado. Menos por más sigue dando menos y 7 por 2 sigue dando 14, pero puede suceder que la forma de ubicar estos signos no sea la correcta, entonces tendríamos que cambiarlo todo. Por el momento vamos a dejarlo así, vamos a dejar como 7 positivo por menos 2. Ahora, como ya cumplimos con las condiciones, acá tenemos como resultado a cuadrado, acá tenemos como resultado menos 14, entonces pasemos a multiplicar en aspas. Sería a por menos 2, eso me da menos 2a por 7 positivo, eso nos da 7a positivo. Y como son signos diferentes, vamos a restar. Al restar tendríamos lo siguiente, es más 7a menos 2a, eso nos daría más 5a. Recordémonos que se conserva el signo más porque el mayor es el 7. Entonces, como podemos observar, 5a positivo coincide con el término central, significa que esa forma de factorizar es la correcta. Vamos a colocar los dos factores o los dos paréntesis.
la primera columna sería el primer paréntesis a más 7 y la segunda columna sería el segundo paréntesis a menos 2. Por lo tanto, la forma de factorizar ese trinomio sería igual a el primer factor a más 7 por el segundo factor a menos 2.